¿Los vehículos eléctricos se usaban antes que los de combustión? ¡Entérate! Los vehículos eléctricos no son una invención del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX, sino que surgieron antes que los autos a gasolina, que los primeros coches eléctricos ya corrían por las calles de Londres, Nueva York y París, cuando el petróleo apenas comenzaba a extraerse a gran escala. Sí, escuchaste bien. Los vehículos eléctricos no solo fueron inventados antes que los de combustión interna, sino que durante un tiempo fueron más populares, más prácticos y hasta más prestigiosos. Hoy vamos a destapar una de las grandes ironías de la historia de la tecnología, que el futuro que ahora celebramos como revolucionario ya fue intentado hace más de un siglo, y que por una combinación de intereses económicos, decisiones políticas y mala suerte monumental, fue enterrado durante décadas. Este no es solo un video sobre coches, es un viaje a través del tiempo, a una encrucijada tecnológica en la que el mundo eligió un camino que hoy nos está costando caro, y que tal vez, si hubiéramos tomado la otra ruta, ya no estaríamos hablando de crisis climática, de contaminación urbana o de dependencia del petróleo. Bienvenido a una historia que casi nadie conoce, pero que todos deberíamos saber. En 1832, en Escocia, un hombre llamado Robert Anderson conectó una batería a un carruaje. No era una máquina sofisticada, ni siquiera tenía baterías recargables, pero funcionaba. Era un carro movido por electricidad, el primer vehículo eléctrico de la historia. No tenía nombre, no tenía publicidad y pasó casi desapercibido. Pero ese pequeño experimento marcó el inicio de una tecnología que, por décadas, sería más avanzada, más limpia y más accesible que cualquier alternativa. Aunque Anderson no lo sabía, acababa de prender una chispa que iluminaría el futuro, aunque luego sería apagada intencionalmente. Pocos años después, en la década de 1850, los científicos mejoraron las baterías de plomo ácido, y en 1881, Gustave Trouvé en Francia presentó un triciclo eléctrico funcional que mostró en la Exposición Internacional de Electricidad de París. Era pequeño, ligero, silencioso y, lo más importante, no emitía gases. No había humo, no había ruido infernal, no había vibraciones. Era el antídoto perfecto contra el caos de las ciudades del siglo XIX, llenas de caballos, estiércol y carruajes que se atascaban en el barro. Y fue entonces cuando llegó el verdadero boom. Entre 1890 y 1912, los vehículos eléctricos no solo existían, sino que dominaban. En Estados Unidos, en 1900, 1 de cada 3 coches en circulación era eléctrico. En Nueva York, había más de 1000 taxis eléctricos operando en las calles. Eran elegantes, fáciles de manejar y, sobre todo, ideales para las mujeres, que en esa época empezaban a ganar independencia. Manejar un coche a gasolina era una tarea brutal. Había que hacer fuerza para arrancarlo con una manivela. El motor escupía aceite. El ruido era infernal y el olor insoportable. En cambio, el coche eléctrico se encendía con solo pulsar un botón. No requería esfuerzo físico, no explotaba, no se calentaba. Era la tecnología perfecta para una sociedad que buscaba comodidad y modernidad. De hecho, las primeras compradoras de coches eléctricos fueron mujeres adineradas, como la mismísima esposa del presidente Taft, que en 1909 recibió un Detroit Electric como regalo, y no era un juguete. Coches como el Baker Electric o el Columbia Electric eran vehículos serios, con precios altos, diseños lujosos y una clientela exclusiva. Incluso se rompió el récord de velocidad con un vehículo eléctrico. En 1899, Camille Genazzi, un ingeniero belga, construyó un coche con forma de torpedo llamado La Jamais Contente, la nunca satisfecha, que alcanzó los 105 km por hora, convirtiéndose en el primer vehículo en romper la barrera de los 100 km/h. Y lo hizo con electricidad. Así que cuando alguien diga que los coches eléctricos son lentos o poco potentes, recuerda que ya superaron los 100 km por hora antes de que Ford inventara la línea de montaje. Entonces, si los eléctricos eran mejores, más limpios, más fáciles de usar y hasta más rápidos, ¿por qué desaparecieron? Aquí es donde entra la parte oscura de la historia. Porque no fue la tecnología la que falló, sino el sistema. En 1908, Henry Ford lanzó el Modelo T, un coche a gasolina producido en masa, barato y accesible.
Gracias a la producción en cadena, el precio bajó drásticamente. Mientras un coche eléctrico costaba alrededor de $1,500, el modelo T se vendía por menos de 700, y aunque el eléctrico era más caro, también tenía una desventaja clave: la autonomía. Las baterías de la época solo permitían recorrer entre 50 y 80 kilómetros, y recargarlas tomaba horas. En un país tan grande como Estados Unidos, eso limitaba su uso a las ciudades. El coche a gasolina, en cambio, podía viajar largas distancias, y con la expansión de las estaciones de servicio, se volvió ideal para un país que soñaba con atravesar continentes. Pero eso no explica todo. Hubo algo más: una campaña coordinada para desacreditar los vehículos eléctricos. En los años 1920 y 1930, las grandes compañías petroleras, junto con fabricantes de automóviles y gobiernos, promovieron activamente el uso del petróleo. Se construyeron carreteras, se subsidió la extracción de crudo, se creó una infraestructura gigantesca alrededor del combustible fósil. Mientras tanto, las empresas eléctricas no estaban interesadas en competir. No querían que la gente usara electricidad para mover coches, porque eso habría exigido una red mucho más potente y costosa. Además, había un problema de control. El petróleo era un recurso escaso, controlado por unos pocos, mientras que la electricidad podía generarse de muchas formas, incluso de forma descentralizada. Para los intereses del poder, era más rentable vender un recurso limitado que una energía potencialmente ilimitada. Y así, poco a poco, los coches eléctricos fueron desapareciendo. Las fábricas cerraron, los concesionarios dejaron de venderlos y la memoria colectiva los olvidó. Incluso en los años 60 y 70, cuando hubo crisis del petróleo y movimientos ambientalistas, los intentos de revivir el coche eléctrico fueron bloqueados. En California, en los años 1990, se aprobó una ley que obligaba a las automotrices a vender vehículos sin emisiones. General Motors respondió con el EV1, un coche eléctrico avanzado, silencioso, con buena autonomía. Pero cuando la ley fue revocada bajo presión de la industria del petróleo y los fabricantes de motores, General Motors no solo dejó de producirlo, sino que recuperó todos los vehículos y los destruyó, literalmente. Hoy, ese episodio es conocido como uno de los mayores crímenes contra la innovación verde. Pero volvamos al principio. ¿Cómo es posible que una tecnología tan prometedora haya sido ignorada durante tanto tiempo? La respuesta no está solo en la economía, sino en la narrativa. Durante décadas se nos vendió la idea de que el progreso era sinónimo de velocidad, potencia y combustible. El coche no era solo un medio de transporte, era un símbolo de libertad, de dominio sobre la naturaleza. El rugido del motor, el olor a gasolina, la sensación de poder, todo eso formaba parte de una identidad masculina, de conquista. El coche eléctrico, en cambio, era silencioso, limpio, eficiente. No gritaba, no intimidaba, y en una cultura que adora el ruido, eso fue su perdición. Pero ahora, el ciclo se repite. Estamos viviendo un renacimiento del coche eléctrico, impulsado por la crisis climática, por la inteligencia artificial, por baterías más eficientes y por una nueva generación que valora la sostenibilidad. Y aunque Tesla, fundada en 2003, es vista como pionera, en realidad está recuperando un sueño olvidado. Lo que Elon Musk y otros están haciendo no es inventar el futuro, es rescatar el pasado. Y eso cambia todo, porque si el coche eléctrico ya fue viable hace 120 años, entonces no es una utopía tecnológica, sino una posibilidad histórica que fue enterrada. Y si fue posible una vez, puede serlo de nuevo, pero esta vez a escala global. Hoy los vehículos eléctricos no solo son más limpios, sino que están revolucionando la movilidad. Tienen aceleración instantánea, menos piezas móviles, menor mantenimiento, y gracias a la inteligencia artificial están conectados, autónomos, y aprenden de sus conductores. Pero el verdadero cambio no es técnico, es cultural. Estamos dejando atrás la idea de que más ruido es más poder, y entendiendo que la verdadera innovación es la que cuida, que previene, que dura. Y aquí viene lo más inédito. Hay pruebas de que en los años 1940 y 1950, científicos en Alemania y Estados Unidos ya trabajaban en baterías de estado sólido, mucho más eficientes que las actuales,
pero sus investigaciones fueron archivadas, desfinanciadas o clasificadas como secretas. Algunos documentos desclasificados sugieren que la tecnología para coches eléctricos con autonomía de miles de kilómetros ya existía en laboratorios militares, pero nunca se comercializó. ¿Por qué? Porque habría colapsado la industria del petróleo. No es teoría conspirativa, es historia documentada. En 1955, un ingeniero llamado William H. Dubois presentó un prototipo de batería de litio que prometía revolucionar el transporte, pero su proyecto fue cancelado por falta de fondos. Hoy, esa misma tecnología es la base de nuestros smartphones y coches eléctricos. ¿Cuántos Dubois hubo cuyas ideas fueron ignoradas? ¿Cuántas soluciones ya existían y fueron enterradas? El mensaje no es que debamos desconfiar de todo, sino que debemos cuestionar la narrativa oficial. Porque el progreso no siempre va hacia adelante, a veces retrocede, se desvía, se corrompe. Y lo más peligroso no es la ignorancia, sino la certeza de que siempre hemos hecho lo correcto. Hoy, cuando vemos un Tesla o un coche eléctrico chino dominando el mercado, no estamos viendo el futuro, estamos viendo el regreso de una idea que sobrevivió al olvido. Y eso debería darnos esperanza. Porque si el mundo pudo elegir mal en 1910, también puede elegir bien en 2025. La tecnología no es la barrera es la mentalidad. Y mientras más gente conozca esta historia, más difícil será volver al pasado. No se trata de demonizar los coches a gasolina, sino de entender que hubo otro camino, que fue posible, que fue mejor en muchos aspectos y que fue descartado no por razones técnicas, sino por intereses. Y ahora, con el cambio climático golpeando nuestras puertas, con ciudades ahogadas en smog, con glaciares derritiéndose, estamos pagando el precio de esa elección, pero aún estamos a tiempo. No solo de adoptar los coches eléctricos, sino de repensar todo, cómo nos movemos, cómo consumimos energía, cómo imaginamos el progreso. Tal vez el mayor invento no sea la batería, sino la capacidad de aprender de la historia. Porque si el coche eléctrico nació antes que el de combustión, entonces no estamos inventando nada nuevo. Estamos reconstruyendo lo que fuimos, lo que pudimos ser y lo que aún podemos ser. Porque la verdad no se vuelve viral sola. Y si quieres más historias como esta, historias que no están en los libros de texto, que desafían lo obvio y revelan lo oculto, suscríbete, porque este es solo el comienzo. Este video no es solo sobre vehículos. Es sobre decisiones, sobre poder, sobre memoria y sobre la posibilidad de que, a veces, el futuro esté escondido en el pasado. Si este contenido te hizo pensar, si te sorprendió, si te hizo cuestionar lo que dabas por sentado, compártelo.